En este ejercicio vamos a aprender a relacionar las 6 funciones trigonométricas básicas en su forma básica, valga la redundancia, con su gráfica. Son 6 funciones en su forma básica y 6 gráficas. Pero antes, para hacerlo, tenemos que explorar un poquito. Les recomiendo que lo hagan con GeoGebra. Vamos a explorar un poquito con GeoGebra cómo se ven sus gráficas y localizar algunos puntos importantes. Esta es la función seno. La función seno pasa por el origen. Aquí corta a los ejes cartesianos en el origen. Y luego pasa por cada múltiplo de pi. O sea, 1 por pi, 2 por pi, 3 por pi, 4 por pi, 5 por pi, y así. Y como es continua, pues su dominio son todos los números reales. Aquí nada más tengo parte de la gráfica hasta desde menos 4 hasta 4 pi, pero pues se supone que continúa de manera indefinida en ambos lados. Su rango va de menos 1, que es el mínimo, el valor mínimo, y hasta más 1, que es el máximo. Bien, aunque realmente para identificarlas no hace falta saber eso, pero sí en matemáticas tenemos que saber cuál es su dominio y su rango para empezar, entre otras cosas que veremos en otros videos. Por lo pronto nada más es identificar cada función en su forma básica, o sea, sin traslaciones, sin alargamientos, sin compresiones. Entonces aquí ya vimos los puntos más importantes. Donde corta el eje X es de lo más importante que hay para identificarlas, porque esta función se puede confundir con el coseno. Entonces, si comparamos con el coseno, de hecho, bueno, aquí está el coseno ya en morado, y el coseno, fíjense que no pasa por el origen, más bien corta acá el eje Y en más 1, y también corta al eje X, pero en cada múltiplo impar de medio pi, o sea, 1 por medio pi, 3 por medio pi, 5 por medio pi, y así 7 por medio pi. Ahí va cortando la función coseno, que es la morada, al eje X. Y repito, no pasa por el origen, eso es importante. Bien, pero si el rango es lo mismo que el seno, que el seno es el rango va siempre de menos 1 a más 1, es un intervalo cerrado, o sea que los extremos, el mínimo y el máximo, están incluidos en su rango. Lo mismo que el dominio, pues, el dominio son todos los reales de ambas. Bien, ahora siempre que estudiemos las funciones trigonométricas, les aconsejo que primero aprendamos seno y coseno y después sigamos con lo que es la cosecante y la secante, y al último tangente y cotangente. Si queremos aprender a identificarlas, esa es la manera, me parece a mí, más fácil de hacerlo. Ahorita vamos a comparar, entonces vamos a usar la función seno, que es esta que pasa por el origen, y fíjense cómo la jorobita, eso no es un término, no es adecuado en matemática, pero yo le digo la jorobita o el máximo, este máximo es, digamos, simétrico con respecto a esta recta, que es la recta x igual a medio pi. X igual a medio pi, la función, hablo de la función seno. Y aquí va a descansar su función recíproca, que es la cosecante. Voy a dejarles un video para que reemplacen funciones trigonométricas, particularmente recíprocas, porque eso es importante que también nos quede claro. Entonces, por lo pronto vamos a esconder la función coseno para dejar nada más la seno, la función seno, porque vamos a
vamos a compararla con su recíproca que dije que era la cosecante. Entonces fíjense cómo se va sentando, está sentada o parada, como quieran verla, sobre, bueno, eso no es adecuado en matemática, pero es una pista, sobre los máximos, y también está colgada aquí en los mínimos de la función seno. Esta es la función cosecante. Fíjense cómo está aquí, este es el origen, y al ladito está a veces arriba y aquí a veces abajo. Es una pista para que no la confundamos con la función secante, que es muy común confundir la función seno con la coseno, bueno, sus gráficas. Lo mismo nos pasa con la secante y cosecante, pero esta es una pista. Aquí en x igual a medio pi, aquí precisamente este es el eje de simetría de la tanto del seno como de su recíproca, la cosecante. Entonces escondemos el seno, entonces identificamos a la cosecante. Está muy cerquita del origen, las jorobas. Vamos ahora a ver a las otras funciones. Seguimos ahora con el coseno, que vamos a utilizar para compararlo con la recíproca del coseno, que es la secante. Entonces el coseno que no pasa por el origen y que corta el eje en múltiplos impares de medio pi, su recíproca, que es la secante, fíjense cómo es simétrica con respecto al eje y, lo mismo que la función seno es simétrica con respecto al eje y. Eso es importante. Esta es la función seno y esta es la secante, simétrica ambas con respecto al eje y. Entonces ya con eso podemos irnos ahora a lo que es tangente y cotangente. Ocultamos la secante y su recíproca y vamos con la tangente. La tangente, si se fijan, vamos a poner también de una vez la cotangente. Yo creo que no hay problema. La cotangente, y veamos lo que pasa. Esta es la función tangente que pasa por el origen. La cotangente no pasa por el origen, y además la tangente hay que ver algo más, porque cuando veamos más que eso, no es suficiente con que sepa que la tangente pasa por el origen y la cotangente no pasa, porque se podrían desplazar horizontalmente y podrían también reflejarse hacia el otro lado. Entonces vamos a ver también que la tangente que pasa por el origen, la básica, en su forma básica, va cortando al eje y en múltiplos de pi, y la cotangente, que es su recíproca, no pasa por el origen y corta a x no en pi como lo hace la tangente, sino en múltiplos impares de medio pi, múltiplos impares, o sea, 1 por medio pi, 3 por medio pi, 5 por medio pi, 7 por medio pi. Con eso ya podemos, yo creo, resolver el ejercicio. Vayamos al ejercicio. Empecemos con estas dos. Ya sabemos, después de lo que hemos comentado, que esta es la tangente que pasa por el origen y corta el eje x en múltiplos de pi, múltiplos enteros de pi, y aquí la cotangente no pasa por el origen y corta el eje x en múltiplos impares enteros múltiplos enteros pero impares de pi. Con que digamos múltiplos impares de pi, vamos a suponer en todo caso que estamos con enteros. Entonces esta es la tangente, que sería la c, y la cotangente sería d. O sea, pondríamos aquí c y acá pondremos cotangente, que es d. Ahora vayamos con el seno y el coseno, y decíamos que el seno pasa por el origen y se parece al coseno, pero el coseno no. Este es el coseno y este es el seno. Entonces seno
coseno, en ese orden, de derecha a izquierda, y acá tenemos A, B, seno, coseno, aquí y B acá, y con estas nos ayuda para identificar sus recíprocas. Decíamos que la recíproca del seno es la cosecante, entonces se va a sentar acá y se va a colgar de acá. Entonces, y esto es x igual a pi entre 2 o x igual a medio pi, ese eje de simetría. Entonces esta sería la cosecante y esta la secante. Secante, cosecante, en ese orden de derecha a izquierda. Secante, cosecante sería EF de derecha a izquierda. Entonces, este C y este sería F. Y ya con eso terminamos.